Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 19 de julio del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén mejor que Lucho, que esta semana cometió su error profesional más grave en la historia de Delfino.cr, del cual hablaremos próximamente. No vamos a hablar al respecto. Pero bueno, los aviso parroquial antes de que entremos en materia. Nuestro muchacho de producción se va a París a cubrir los Juegos Olímpicos. Va a estar en París cubriendo la próxima semana, entonces... ¿Habrá cambios en el video? Había cambios en el video. Vamos a procurar grabarlo por Zoom, por lo menos haya esa grabación por ahí. Entonces, durante 3 episodios, después de este... Va a bajar la calidad del video. Regresará cuando Luigi regrese de las Francias. Sí, y sigan a la jornada para que vean la cobertura que nuestro muchacho va a hacer en los Juegos Olímpicos allá en París. Correcto, pero bueno, Lucho, los temas para esta semana. Tenemos que hablar, por supuesto, de la moción de censura que se aprobó esta semana en contra de la ministra de Educación, así como del tema de Cruzitas, que tras resolverse el laudo internacional que tenía la empresa Infinito contra el país, ya el presidente y en la Asamblea Legislativa se están... moviendo las cartas. Yo iba a decir, se están babeando por lo que van a hacer con el oro de Cruzitas, así como nuestras secciones de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de esta semana. Pero empecemos con la moción de censura. Ustedes recordarán que Lucho desacreditó por completo esta moción y dijo, ¿qué fue lo que me hiciste poner en el reporte? Está muy floja, mal timing y mal fundamentada, dijiste. Sí. ¿Qué pasó? Lo de mal timing yo lo dije porque hasta esa fecha los rectores, las universidades públicas y el gobierno en la comisión de enlace que está negociando el FES habían tenido, digamos, como que una relación, un toque cordial, al punto de que, como lo explicó Diego en el reporte de hoy, habían salido todos, cada sesión de negociación, en una foto conjunta, sonriendo, un comunicado conjunto. Entonces parecía que este año íbamos a tener una controversia como la habíamos tenido los años pasados, empezando inclusive por el hecho de que las universidades los rectores no habían llamado a los universitarios a manifestarse, como se dice. No habían hecho un llamado ocasiones, exactamente. A que marcharan a casa presidencial. Entonces este año parecía que todo estaba marchando de forma pacífica y toda la cosa, ¿verdad? Entonces yo dije, esto me parece un mal timing, me parece que mi pensamiento fue, esto va a entorpecer la negociación del FES, ¿verdad? Y además, de nuevo, por la circunstancia de la única persona a la que se le aprobó un voto de censura, que es a Juan Diego Castro, que organizó un desfile de policías armados hacia la Asamblea Legislativa. Paradójicamente, en protesta porque la Asamblea Legislativa de aquel entonces estaba muy lenta en aprobar las reformas legales necesarias para combatir la inseguridad que había en aquel entonces, valga la redundancia, esa fue la única moción de censura que se ha aprobado. Valga decir que se aprobó con 51 de 56 votos presentes, y aunque Liberación Nacional era gobierno y tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, y presidía la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional censuró a Juan Diego Castro, que era su ministro en ese momento. Ahora, no sabemos quiénes, porque hubo 5 que no votaron por la moción de censura, pero el voto fue secreto. Sí sabemos, sabemos entre comillas, porque hubo 4 de los que votaron en contra. Que salieron a decir, incluido Tom Solís, salieron a decir, yo voté en contra. Solo quedó en incógnita una persona. Pero bueno, esta vez hubo voto público. Esta fue la primera moción de censura exitosa que se vota con votación pública. Y hay que hablar de eso también. Dale, Lucho. Hay
que hablar del tema de la sentencia de saque de la sala. No lo teníamos en lista de temas. Pero vamos a entrar a hablar de... Pero bueno, entonces, doña Rosalía Brown, que era la que estaba todavía presidiendo la asamblea, asignó fecha de votación para el miércoles 17 de julio. El miércoles de esta semana, pero... Era una fecha complicada porque para esta semana había... Muchos permisos de ausencia, exactamente. Entonces se auguraba que no iba a fructificar la moción. De hecho, inclusive se valoró retirarla, pero Liberación dijo eso le toca al Frente Amplio porque ellos son los autores intelectuales, específicamente doña Rocío Alfaro Molina. Correcto. Y ahora, de nuevo, veamos. Si uno lee la fundamentación de la moción, es una recapitulación de todo lo que está mal en el sistema educativo y de todo lo que está mal en el MEP. Digamos, como elementos que ya derraman la gota y que se hacen énfasis en la moción, está el hecho de que la ministra dejara plantada la Defensoría de los Habitantes cuando se le llamó para responder por los atrasos en pagos salariales en el MEP. Y el hecho de que no ha presentado el documento técnico de la ruta de la educación. De hecho, lo que respondió el MEP es, lo van a conocer cuando sea el momento de que lo conozcan. Cuando lo tengan claro ellos. Ajá. Cuando salgan del gobierno. Por lo visto, ¿verdad? Pero bueno, todo planteaba complicado, principalmente porque al igual que con la moción que se rechazó para censurar al ministro Nogui Acosta, que yo creo que era mejor fundamentada que esta. Y era, digamos, en consideración era un acto más grave. Se esperaba que el oficialismo votara en contra, se esperaba que el Nueva República votara en contra y esperábamos que el PUSC votara en contra. Pero el martes de esta semana, el PUSC anunció que la fracción había decidido votar a favor la moción de censura contra Ana Catarina Müller. Y ahí es a donde se empiezan a... Y eso en la realidad volcó las cartas, digamos, a favor de la moción. Correcto. A ver, la moción se aprobó. No, para mí, yo estaba bajo la concepción errónea de que la moción ocupaba 38 votos. Ese fue el error. Ese fue el error mío. Lucho se equivocó, indujo error a todo el país y dijo... En la redacción, nada más. Dijo que se necesitaban 38 votos para ser aprobados, cuando lo correcto es que la Constitución dice 2/3 partes del total de los presentes. Exacto. Que al momento de votarse, a las 6:08 p.m. de ese miércoles, habían 49. Entonces ocupaban 33. Que fue justamente lo que se obtuvo, por la mínima. Y de hecho yo me escribí en el chat de la redacción, fracasó la moción cuando vi los votos en contra de los María Alpizar y de María Marta Padilla. Correcto, con eso hubieran sido 35, hubieran tenido más margen. El tema es que las diputadas votaron con su bancada a pesar de haber renunciado a ella y no estuvieron dispuestas a censurar a la ministra de Gobierno. Votaron a favor Liberación, el PUSC, el Frente Amplio y el PNP en pleno a favor. La única independiente, digamos, que votó a favor fue doña Gloria Navas. Y votaron en contra Nueva República y el oficialismo, que estaban todos. Ahora, algo muy interesante de todo esto es que el gobierno inmediatamente después sale a decir, no es irrelevante, pero antes de sí defendieron, o sea, enviaron documentos a todas las curules de las y los diputados diciendo las acciones que echa la ministra y por qué era una injusticia censurarla. La bancada oficialista defendió la gestión de la ministra entonces, para hacer algo irrelevante, se tomaron muy en serio el tratar de evitar los votos. Y aunado a todo eso, además, para intentar evitar los votos, antes de la votación de la moción de censura, le convocaron al Partido Unidad Social Cristiana 2 proyectos de ley. Correcto. Y después de que se aprobó la moción de censura, se los retiraron. Correcto. Además, la diputada Paola Nájera, en su discurso de defensa por la ministra, se dejó decir que había diputados que le pedían nombramientos en el Ministerio de Educación y que ahora venían a censurar a la ministra. Todos entendimos que está hablando del Partido Unidad Nacional. Y específicamente de don Leslie, porque don Ariel Robles ya ha hecho una denuncia pública. Correcto. De que don Leslie Jorge se ha visto beneficiado y sus familiares por nombramientos en el ministerio. Ahora, de hecho, don Leslie, paradójicamente, fue a uno de los dos que habló a favor de la moción de censura por el PUSC. Y dijo, yo sé que muchos de ustedes creían que yo iba a votar en contra, que no era posible que yo votara a favor, pero la vamos a votar a favor. Y además yo quiero aclararles que todos los nombramientos que se han hecho, míos o de mis familiares en el MEP, son previos a este gobierno. Entonces no tienen relación. Correcto, pero entonces, en lo que Paola Nájera dice eso, todas las bancadas van a decirle, como usted lo que está haciendo es una denuncia, usted tiene que decir con nombres. Chantajeando, lo que están chantajeando, usted está usando esto bajo la lógica de, si usted vota a favor de la moción de censura, yo lo voy a quemar a usted por andar pidiendo nombramientos al MEP. Correcto, y le pidieron, como usted lo que está haciendo como funcionaria pública, está hablando públicamente de un delito, tiene que denunciarlo, entonces diga con nombres y apellidos quiénes fueron. La diputada se lavó las manos y dice, a mí la información que me llegó
Me llegó de informantes y yo les pedí a ellos que presentaran las denuncias correspondientes, es decir, papaya. Paola Nájera es de las peores diputadas. Es que es complicada esta asamblea. Pero a ver, bueno. en el ranking... En el ranking de las... A ver, yo sé que para vos Pilar está de primera. Pilar es la peor diputada. Pero en realidad para mí de primera están en empate Ada y Dinora. Pues, están en empate. Ellas están en un buen segundo lugar. Sí, y de hecho después estaría Pilar y Paola Nájera, pero en el sentido porque siempre salen en defensa de todo lo que hace el oficialismo. Siempre, todo. Todo, absolutamente todo. Sin importar. Sin importar lo que sea. Igual Pilar. Sí. Pero sí, eso fue lo que pasó. Se aprobó. Eso, a ver, es histórico. ¿Es histórico? Es histórico porque la segunda, o sea, esto es literalmente pasar a la historia por las razones incorrectas. Tu nombre ahora está a la par de Juan Diego Castro. Yo creo que humillación más grande no existe en la vida. De Juan Diego Castro, que dirigió un desfile de policías armados a la asamblea para presionar a la asamblea. Correcto. O sea, imagínense. Es verdaderamente penoso. Yo creo que la mejor descripción de la gestión de la ministra de Educación es justamente que su nombre pasa a la historia a la par de el de Juan Diego Castro, por como los únicos 2 ministros censurados en la historia del país hasta ahora. En fin, Lucho, ¿algo más? Vamos a hablar del incidente penoso que pasó ayer. No voy a hablar del incidente penoso que pasó ayer en Conare, porque ya Diego lo cubrió en el reporte y dejó claros los puntos sobre la I del caso y de por qué todo el mundo debería bajarle 2 rayitas al tema. Les recomiendo leer el reporte de este viernes y si no, escucharlo en las plataformas de podcast o si están suscritos a nuestros grupos de WhatsApp, en WhatsApp se envía el audio todas las mañanas de martes a viernes. Pero bueno, pasemos al tema que no habíamos metido en la agenda y que es aún más importante que la moción de censura. No es más importante, pero para Lucho estaba muy indignado. La Sala Constitucional finalmente comunicó por qué había rechazado la acción que habíamos metido en contra de las votaciones secretas que se hicieron para ratificar, una ratificación y un rechazo de nombramientos en la Junta Directiva del Banco Central. Esto lo anunciamos en enero, a inicios de año fue que se votó. Fue en febrero. Inicios de año. Pero finalmente llegó el voto y Lucho está indignado. Lo peor es que yo te dije que era por esto, que justamente por esto lo habían rechazado. Por dicha fue por eso y no porque la sala hubiese cambiado el criterio en el sentido de ya no creemos en la publicidad legislativa. Correcto. ¿Qué fue lo que dijo el voto de mayoría firmado por el nefasto Fernando Castillo? Pecado. En síntesis, lo que la mayoría de la sala dijo, con redacción de don Fernando Castillo, es que como la Asamblea Legislativa reformó su reglamento para hacer las votaciones y las elecciones públicas, la controversia jurídica constitucional que había ya no valía la pena dirimirla. Correcto. En síntesis. Y lo peor, aquí lo lamentable de esto en realidad es que la mayoría de la sala dice, sí, la Asamblea adecuó correctamente, dicen, eso es un reconocimiento tácito de que efectivamente el reglamento antes estaba mal. Ellos lo dicen básicamente. Sí. Y entonces, aquí lo que procedía entonces era declarar la inconstitucionalidad de esas votaciones, que fue lo que yo pedí. Porque, esos artículos del reglamento antiguos están impugnados en la sala desde el 2019 y la sala no lo ha resuelto todavía. Uh-huh. Aquí los que han escuchado Curul en Llamas desde ese entonces recordarán que ya llegó un momento, como esto no ha avanzado y la Asamblea no ha aprobado las reformas, que yo dije, si vuelven a hacer una votación secreta más, yo la voy a ir a impugnar. Y lo cumplí. Impugné las del Banco Central y las de Arecep. Esas fueron las 2. Entonces, la lógica no era solo que la sala dijera, sí, esos artículos están mal. La lógica también era, anule esas votaciones. Correcto, lo cual anule el acto legislativo. En uno de los casos, que era el rechazo para este caso, de una directiva, que la anulación la ratificaba automáticamente. Esa era la lógica, y tan así, que el Banco Central de Costa Rica... Y fue por eso que lo rechazó, probablemente, por no querer meterse en ese pleito. La sala fue que dijo, Es probable, tan es así, que el Banco Central nunca le pidió al Ejecutivo que llenara ese puesto vacante, pero cuando yo les mandé a preguntar... Estaba pendiente. Cuando yo les mandé a preguntar, ellos dijeron, no vamos a pedir llenarlo, porque hay una controversia ahí de si esa votación se anula. Se entiende, porque recordemos que en las ratificaciones la Asamblea tiene 30 días para objetarlo y si no lo hace,
se da por ratificado el nombramiento. Y ahí hay... Entonces, la consecuencia lógica de que se anulara la votación con la que la Asamblea objetó el nombramiento de doña María Lourdes Echandi Gurdián, a quien no la conozco, era que al haberse anulado esa votación, ese acto no existió, la oposición de la Asamblea no existió y por ende el nombramiento entraba en vigencia. Ahora, doña María Lourdes se apersonó al proceso y pidió esa votación, además de ilegal, se hizo a destiempo, la sala no le dio la razón en eso, ni en mayoría ni en minoría. Y lo que le dice la mayoría es, eso es un asunto de legalidad. O sea, la están mandando al contencioso a pelear la nulidad de esa votación para ver si asume un cargo que en todo caso ya casi se le vence, porque los nombramientos de las directivas del Banco Central son por 90 meses. 5 años y medio. 7 años y medio. 7 años y medio, imagínate. 7 años y medio. Bueno, no es un plazo tampoco muy corto. Pero bueno, entonces, eso es indignante, digamos, del voto de mayoría, porque como bien lo dice don Fernando Cruz en razones adicionales al voto salvado que suscribió con don Paul Rueda, él dice, esto no es admisible que la sala se salga por la tangente con esa justificación, porque aquí se están impugnando actos que tuvieron efectos. Tan es así que una señora fue ratificada y la otra señora no fue ratificada. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso no es, no puede hacerse eso diciendo la sala, como ya se arregló la norma inconstitucional que le dio pie a ese acto, ya no vale la pena referirnos sobre ese acto. Y de hecho eso no es acorde con lo que ha hecho la sala cuando se plantean situaciones de este tipo. Correcto. No. A ver, porque básicamente lo que la sala está diciendo es, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede firmar un decreto que sea legal, así abiertamente inconstitucional, en contra de derechos humanos, tomar actos en base a ese decreto y antes que se meta una acción y que antes de que la sala resuelva, derogarlo y la sala no entraría a conocer el tema de si hubo o no violaciones a derechos humanos en ese lapso en que el Ejecutivo tomó, porque el decreto ya está derogado y fue corregido y eliminado. Eso es básicamente lo que dijo la sala en este caso. Yo no creo que sea la tesis que vayan a sostener. Yo creo que nada más tomaron una decisión política de no pronunciarse para no quitarle un nombramiento al gobierno de Chávez en la Junta Ejecutiva del Banco Central. Sí. Eso fue lo que hizo la sala. Es una decisión política. Ese voto, y además, bueno, es el voto de mayoría, además de Castillo, lo firman Luis Fernando Salazar, Jorge Araya García, que a mí francamente eso de él me sorprende, y doña Ingrid Becerra, quien además, o sea, ella salva el voto, digamos, la declara sin lugar, pero por razones de admisibilidad, porque ella dice que yo debía haber impugnado en esa misma acción. ¿Quién dije? Ingrid. Perdón, a doña Ana Mari. Ella dice que yo debía haber impugnado esa misma acción, el artículo 227 anterior del reglamento de la Asamblea Legislativa, que era el que establecía el acto de la votación secreta para nombramientos, ¿verdad? Porque en ese entonces ese artículo no decía que aplicaba para ratificaciones. Ese era otro tema. Y ella dice entonces, usted debía haber impugnado el 227, entonces está mal planteada la acción, es inadmisible. Y lo peor es que lo que me molesta en este caso son dos cosas. Número uno, ella dice, es cierto, yo en ocasiones anteriores cuando esto pasa, yo salvo el voto y digo, hay que darle tiempo al accionante para que arregle el escrito. Pero ahora ya... En esta situación, en este caso, no vale la pena por el estado procesal en el que se encuentre. Muchas gracias. Y ya, sí, porque los del atraso fueron ellos. A ver, la sala también lo que dijo fue, nos duramos tanto en resolver esto que ya no es relevante. Ajá. Eso es lo que... Esa es la excusa que pusieron. Y lo peor, y lo que a mí más me molestó de eso que dijo doña Mari, francamente, es que dice, es que diga, usted debió haber impugnado el 227, cuando el 227 está impugnado desde el 2019 y ella es la instructora del expediente de ese caso. En el despacho de ella, además, durmiendo el sueño de los justos en su escritorio, está esa acción que ella quería que metieras en la otra. Es indignante, pero bueno, de la sala se espera cada cosa ahora. Bajo esa misma lógica, se intuye que rechazaron la acción de Arecep. Había otra acción. Había otra que era Arecep y también la rechazaron. Entonces se entendería que fue bajo la misma lógica. Correcto. Ahora bien, si uno hace una lectura de esta sentencia, que por cierto está enlazada en la nota, los invito a que la lean, a los que les interesen estos temas, se intuiría que la acción esta del 2019 que no se ha resuelto sería declarada con lugar. Porque en ese caso no se estaban impugnando actos concretos, sino las normas. Y esas normas estuvieron vigentes durante un largo tiempo y surtieron efectos jurídicos, etcétera, etcétera. Lo cual sería una incongruencia que salgan a decir como, bueno, es inconstitucional y después... No, es que el voto de mayoría dicen, es que esto es diferente porque no está impugnada las normas, están impugnados actos.
Entonces, la otra, que si están impugnadas las normas, uno entendería que lo lógico sí sería que declaren la inconstitucionalidad. En todo caso, bueno, y el voto salvado de don Fernando Cruz Castro y de Paul Real. Pero bueno, pasemos eso sobre la sala. Es de las mayores incongruencias que le he visto a la sala recientemente, que por cierto ya avisaron que el lunes 29 de julio, es decir, en 10 días, van a votar el tema de la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones. Mientras Chávez anda haciendo campaña en Guanacaste por la ley Jaguar. Correcto. Y mientras no han decidido que la admisibilidad de la consulta del PLP, sobre este tema no se han pronunciado. Creo que... No sé, y creo que lo van a dejar hasta el 29 ahí. No, es probable que voten la del tribunal y luego, y va siguiendo la lógica que siguieron con la nuestra. Ya resolvimos la del Tribunal Supremo de Elecciones, no vale la pena evacuar la de ustedes. Eso no tiene sentido que lo hagan en este caso. No sería raro que lo hagan. Eso no pero te voy a explicar, no tiene sentido que lo hagan en este caso porque las consultas son por el fondo. Y el Tribunal Supremo... A ver, tendría sentido si el Tribunal Supremo de Elecciones hubiera consultado por la forma y la sala diga, sí, por la forma está mal, vicio de procedimiento, se cae todo, entonces se caen las otras consultas del PLP y de la Contraloría porque son sobre el fondo, no sobre la forma. Ahí sí tendría sentido que digan, no, como ya nos pronunciamos sobre el fondo, a menos de que por su cuenta decidan pronunciarse sobre el fondo. Ya no podemos esperar por la forma. Ya no podemos esperar nada de la sala, digamos. A ver, esto sería lo mejor el golazo que podría meter en la sala, que sería un problema. Es decir, el proyecto está mal presentado porque no cumple con la ley de referéndum, entonces tiene vicios de forma insalvables. Y no voy a referirme al fondo. Y no me voy a referir al fondo en ninguno de estos temas. Lo que pasa es que el tribunal no consultó por la forma. No, pero en la sala de... Aunque la ley sí les permite pronunciarse. O sea, ya. Ajá. Bueno, ya ahí estamos, porque además es una consulta nueva, porque sobre una propuesta de referéndum ciudadano no hay antecedentes. Puede ser que la sala a partir de ahora diga, en estos casos... tribunal sí voy a revisar todo. En estos casos de referéndum ciudadano voy a revisar forma y fondo por forma... voy a revisar forma por defecto y fondo lo que se me consulte. Pero como es de forma, no me voy a pronunciar sobre el fondo. Y manda todo al carajo y va a mandar a Chávez a presentar el proyecto nuevo y vamos de nuevo. No, yo creo que ya en ese caso... Es que, bueno, veremos. Vamos de nuevo con las consultas. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasemos al siguiente tema. La nueva controversia de este gobierno es el tema de Cruzitas. Esta semana, a pesar de que hace 2 semanas reportamos nosotros que Industrias Infinito había pedido desistir el caso, lo cual requiere un acuerdo entre las partes. No necesariamente. Ok, dale, Lucho. O sea, de Infinito podía ya renunciar al caso. Lo que pasa es que el CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, que resuelve estas controversias internacionales y que ahí es donde se juzgó, de Infinito llevó el caso primero. En el gobierno de Carlos Alvarado, el CIADI les rechazó la demanda. No se lo rechazó, vamos a ver. El CIADI dijo, sí, Costa Rica le violó el derecho a un trato equitativo y toda la cosa, pero no le podemos dar una indemnización porque usted tenía derechos mineros, usted tenía una expectativa de derechos mineros. No un derecho. No un derecho. Entonces no le puedo dar una indemnización. E Infinito lo que pidió que se anulara de ese laudo, se llama nulificación del laudo, es esa parte que dice no le puedo dar indemnización por esto. Porque técnicamente Costa Rica sí cometió una violación contra la empresa según el tribunal arbitral, al menos en un voto 2-1. Uh-huh. Lo que pasó fue que nos salvamos en ese lado porque el tribunal arbitral dijo no le voy a dar indemnización. Infinito peleó eso, entonces todavía está un riesgo latente que si tuviéramos que indemnizarla. Lo que pasó luego fue que ya Infinito se quedó sin plata. Entonces... No quería seguir. Se quedó sin plata. Habían firmado un acuerdo con una empresa canadiense que salió de auxilios como, bueno, sí, yo le doy la plata para que usted financie esto, pero usted luego me va a dar como el 70% de lo que recupere, más la empresa que va a eventualmente a tener los derechos mineros y esa sentencia sale a su favor, ¿verdad? Correcto. Ahora Infinito. Ahora, Chávez lo que se le iba a decir ya fue luego Infinito dijo, no, ya renuncio a esta vara, es suficiente, digamos, es demasiado caro. Y entonces, además, la empresa que le salió el rescate le dijo, bueno, entonces rompo el acuerdo con usted, ya no le voy a comprar nada. Y usted y yo vamos a tener que renegociar a ver qué, porque además le dieron un depósito de seguridad como de $500,000.
porque los procesos en el CIADI son caros. De hecho, como dato de más del podcast, ahorita el CIADI acaba de notificar que se suspendió otro proceso arbitral contra Costa Rica de un empresario venezolano que tenía negocios de telecomunicaciones en Costa Rica y que los perdió por X razón, porque Costa Rica le pidió al CIADI que le ordenara que hiciera un depósito de garantía por costos legales de $2 millones. Jesucristo. Exactamente. Y el CIADI se lo concedió a Costa Rica porque ese empresario está en bancarrota acá. Entonces Costa Rica le argumentó al tribunal, hay una probabilidad razonable que este mae, si pierde la demanda, no nos pague los gastos legales que incurrimos acá. Exacto. Entonces le pidieron 2 millones, el CIADI no le dio 2 millones, creo que fueron 1.2 millones de dólares, bajo la argumentación de eso es más o menos lo que rondan los gastos legales del proceso infinito de la otra demanda. Entonces, procesos bastante caros y además bastante largos. Y esto ya tiene el infinito lo llevó en el 2019, si no me recuerdo. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que lleva. Pero bueno, lamentablemente esto ocurre en este gobierno porque Chávez lo que siempre había dicho sobre Cruzitas es yo no puedo decir nada. No había dicho por qué, o sea, dijo porque todavía el laudo está activo. Correcto. Ya luego dijo, es que si yo decía algo, Infinito iba a decir, el gobierno quiere hacer algo, quiere hacer esto con ese oro y lo podía usar en contra de Costa Rica. Correcto. Ahora, el problema es que entonces la propuesta del gobierno, bueno, no hay propuesta concreta. Y además Chávez reconoció de que la empresa los intentó contactar directamente varias veces fuera del proceso, ¿verdad? Para conciliar y toda la cosa y que el gobierno le dijo que no. Correcto. Chávez reconoce eso No iba a ser posible en todo caso porque ya aquí se declaró en sentencia firme que los permisos de Infinito se fueron otorgados de manera ilegal. Correcto. Ahora, el plan del gobierno incluye levantar una moratoria a las solicitudes de concesiones. Se metió un decreto de reserva minera, digamos. Nadie se mueva. Nadie puede tocar nada. Como sean los coligaderos ilegales les importará eso. Exacto. Mandar policías a la zona para resguardar el oro, comillas, y buscar las reformas legales para poder hacer una concesión. Porque recordemos que en el gobierno de Laura sin Chinchilla, la Asamblea Legislativa pasó una ley de moratoria indefinida de prohibición a la explotación minera de oro a cielo abierto en Costa Rica, la prohibición de explotación de minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. Entonces esa ley tendría que derogarse o hacerse una excepción para el caso de Cruzitas si se quiere aprovechar ahí. El decreto dice que se declara la moratoria de minería metálica en cualquier modalidad y se congelan las áreas de reserva metálica a favor del Estado en el distrito de Cutris, Cantón de San Carlos, provincia de La Guaira, por el plazo de 12 meses, prorrogables automáticamente a partir de la firma de esta disposición. Ahora, aquí hay una discusión porque el tema es más allá de lo que ha dicho el gobierno. Ya el gobierno se reunió el día de ayer con la jefatura de fracción, excepto la del Frente Amplio, que no fue. Porque el Frente Amplio le mandó una carta de respuesta a Chávez diciendo, usted no puede pretender estarme acusando a mí de ese desastre ambiental y al mismo tiempo que yo vaya a ir a sentarme a conversar con usted para ver qué se hace ahí. Exacto, entonces ellos no fueron, pero lo que parece... están instaurando la narrativa de el daño ambiental ya existe, la zona está perdida, porque se pueden argumentar que el daño ambiental ya existe, no... Habilitar la minería no sería una regresividad en materia ambiental, o se podría ser un argumento, digamos, que habilitar, porque ya Chávez incluso en una entrevista, comillas, un video que sacó Presidencia, dijo, podríamos valorar mantener la moratoria minería de cielo abierto en todo el país, excepto en esta zona que ya está afectada. Y yo creo que por ahí van los tiros, diría. Por ahí son las intenciones del gobierno, decir que la zona ya está perdida, ambientalmente destruida, y que entonces no hay una regresividad ambiental si se habilita la minería de cielo abierto en esa región. Ahora, vamos a ver. Argumentar eso, bajo esa complicado. Lógica, que ahorita voy a ver, ya casi voy a revisar si esa lógica es cierta o no, de que ya la zona es un desastre todo, toda la zona es... No, pero es que eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que están posicionando. Yo eso lo tengo claro. Bajo esa lógica, digamos, si eso fuera real, yo, por ejemplo, lo que propondría como máximo es que las cooperativas mineras de Avangares, que es donde hay minería hoy, porque ellos sí pueden seguir haciendo minería en Avangares, que sean las que puedan
encargarse de eso. Que también operen en Cruzitas. Esa, cuanto mucho, sería mi propuesta. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que dice en la Dirección de Geología y Minas? Porque esto está en el artículo del caso Cruzitas que yo redacté en Wikipedia. Ajá. La Dirección de Geología y Minas tiene identificado que el área impactada por minería ilegal son 11 hectáreas. ¿Y en el área total de la zona? El área total de la zona. Ahora, ¿eso de qué fecha es? Porque la situación ha empeorado. Esto es de 2020. Desde entonces a ahorita sí ya... Podríamos ver si hay un... Pero bueno, el área total es... Si hay un... No hay... Si hay un dato más... No hay. Más actualizado. Debería haberlo. No. Debería haberlo. Teníamos que el proyecto minero eran 191 hectáreas. 191 hectáreas. Si solo 11 están dañadas, no se sostendría. En fin, hay que esperar a ver una propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo que tendrá necesariamente que ir a la Asamblea Legislativa y que va a reavivar esta discusión. Y ahora sí, porque, a ver, recordemos además que, o sea, a grandes rasgos, primero que nada, disclaimer, yo era los chancletudos en contra de Cruzitas. Yo fui hasta de los que fue a caminar allá y de vuelta. No tengo problema en reconocerlo. Juventud divino tesoro. No tengo problema en reconocerlo. O sea, abrir una mina de oro así al abierto en este momento de nuevo es como pretender de ponernos a explotar petróleo. ¿Sí? O sea, ya Costa Rica cerró esas puertas, no hay por qué abrirlas, ¿verdad? Entonces, digo, obviamente yo voy a estar en contra de cualquier que se haga ahí un hueco, un cráter enorme. Y además, en todo caso, mi punto era, esto no elimina todas las irregularidades y además razones técnicas que se esgrimieron en el Tribunal Contencioso Administrativo de por qué esa mina no podía abrirse. Hay un manto acuífero subterráneo allá abajo, entre otras cosas. O sea, no es solo de que este proyecto fracasó porque los permisos eran ilegales. Fueron ilegales porque se emitieron bajo la ilegalidad, porque se emitieron bajo razones falsas. Y por eso fue que el tribunal en aquella ocasión mandó al Ministerio Público que investigara hasta el presidente Óscar Arias Sánchez, porque se habían detectado tantas ilegalidades que el tribunal dijo, todas estas ilegalidades tienen un único fin, si usted las analiza, que era darle los permisos infinito. Todas las mentiras, todos los datos falsos que se hicieron, todos los trámites irregulares que se hicieron, todo eso era con el fin de darle los trámites infinitos. Correcto. Entonces, por más de que, digamos, ya nos hayamos librado del laudo, las razones técnico-ambientales que habrían impedido el proyecto minero de esa envergadura, si se hubiera hecho con los trámites correctos en aquel entonces, hoy persisten. Ahí está el manto acuífero subterráneo debajo de esa zona. Como factor número 1, digamos, de por qué no podría hacerse un proyecto ahí minero. Confirmo. Que ese manto acuífero además conecta con el río San Juan, y yo creo que, si no mal recuerdo, Nicaragua hasta nos había amenazado con demandarnos. Sí, va a hacer ese proyecto. Se contaminaba. Porque le decía, ustedes me van a contaminar el río San Juan. Sí. Confirmo, pero bueno, eso sobre ese tema. Habrá que esperar a ver propuestas concretas, pero bueno, revivirá la discusión. Un tema que se nos había olvidado mencionar antes de pasar a pregúntele a Lucho es que ¿qué pasó? No eran 191 hectáreas, porque además es que luego Infinito presentó un rediseño del proyecto, lo hizo más grande, en 227. Ok. Ya, ese era el dato. Listo. Que se nos olvidó mencionar al inicio es que la diputada de esta semana es doña Rocío Alfaro, porque fue la autora intelectual de la moción de censura a la ministra de Educación. Side note, esto no impide, digamos, que le reprochemos a doña Rocío de haber sido la única diputada que esta semana, ayer, votó en contra de una moción a favor de las elecciones libres, democráticas y justas en Venezuela. Pero ya sabemos que doña Rocío es la diputada... venezolana. No venezolana, es la diputada de más izquierda que tiene. Es demasiado izquierda incluso para el Frente Amplio. Es la diputada chavista, pero el chavista Hugo Chávez, sí. Ella es de la extrema izquierda. Rocío Alfaro sí es de la vieja y de la extrema izquierda, pero bueno. Correcto. En fin, ahora sí pasemos a la sección de Pregúntele a Lucho. Recordemos que pues sí pueden dejar consultas en Spotify. Nada más que ya no dicen... pero pregúntenle a Lucho. Esto no decís aquí, ¿verdad?
May se equivocó, como me lo dijiste ahora temprano. No, yo no me equivoqué. No dice pregúntele a Lucho, nada más dice preguntas y respuestas sobre este episodio. Entonces la sección en Spotify ahora se llama preguntas y respuestas. Sí, ya no sale pregúntele a Lucho, ese es el problema. Gracias al oyente que nos lo aclaró en los Alguien nos lo aclaró en los comentarios. Pero pasemos a la primera pregunta de esta semana. Es de Roberto Sánchez Vargas. Dice, en la opinión de ustedes, trasladar los 3.000 kilómetros a las municipalidades es el gobierno buscando inflar sus propias estadísticas de cobertura. May dice que sí, según lo que conversamos afuera del podcast. Yo no digo que sí, yo digo que yo no digo que ese sea el objetivo, no podría admitirlo. Lo que sí le puedo decir es que esa es una consecuencia directa de ese acto. Porque entonces el gobierno actualmente maneja, creo que son 12.000 kilómetros o 7.000 kilómetros. Y con esta reducción se quita una buena parte, entonces a lo que sí le está dando cobertura aumenta porcentualmente. Entonces, no diría que ese es el objetivo final, pero sí es una consecuencia directa de si se llega a hacer esto. Oscar nos pregunta, ¿nos podría hacer un resumen de los vicios que han encontrado en el procedimiento del referéndum del TLC en Lucho? Eso lo repasamos y ya encontramos uno menos. Sí, encontramos uno menos. Resulta que acontece que los Arias sí lo hicieron bien, porque cuando presentaron la solicitud del TLC, ellos sí adjuntaron el texto que querían llevar a consulta, que es el texto del dictamen, porque de hecho, tan es así que el TLC en trámite legislativo propiamente ya estaba en mociones 137. Correcto. Y ellos dijeron, no, yo no quiero esos cambios, yo no quiero ese texto actualizado, quiero el texto del dictamen afirmativo que emitió la Comisión de Relaciones Internacionales y lo adjuntaron. Correcto. Se publicó en la Gaceta. Cosa que no hizo el actual gobierno. Correcto. Y el vicio que decimos sigue teniendo es que eso era materia tributaria, porque era materia arancelaria. O sea, sí, pero digamos, es que lo que está prohibido es materia tributaria, pero para nosotros... La Procuraduría emitió un criterio. Es que estas son las cosas que, de nuevo, yo es que era demasiado canajillo en aquel entonces, pero hoy, digamos, a mí, yo diría... ¿Qué carajo están haciendo y cómo esto se permitió que pasara? La Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, dijo, esto es materia arancelaria, no se puede llevar a referéndum. La Procuraduría lo dijo. Y lo otro fue que además esta solicitud se planteó un periodo de sesiones extraordinarias y la ley dice que tiene que hacerse en periodo de sesiones ordinarias, pero el Tribunal Supremo de Elecciones hizo una interpretación de la ley del referéndum diciendo, no, sí se puede. Que es una interpretación contra ley. No recuerdo que eso fuera así. Sí, se presentó en extraordinarias. No, eso sí me acuerdo. Lo que yo no recuerdo es que no se pueda presentar en extraordinarias porque vos decías que fue esta discusión la tuvimos, que más bien en extraordinarias no se puede presentar nada. No, a ver. Sí, pero a ver. Porque eso fue un argumento que se le dio al tribunal. Creo que fue Merino. Merino dijo, esto no se puede presentar porque están extraordinarias. Y el tribunal, en la resolución de por qué así se podía hacer, ellos abordan el tema de, no, es que en la extraordinaria el Ejecutivo sí puede presentar proyectos, entonces tiene que entender, como ellos siempre hacen las interpretaciones de siempre sí se puede, aunque la ley diga que no. Ajá. Entonces ellos dijeron, no, entonces sí se puede. Aunque la ley diga que tiene que presentarse en periodos de sesiones ordinarias, el Ejecutivo sí puede presentarlo en periodos de sesiones extraordinarias. Que la ley dice que la Asamblea lo tiene que presentar en sesión. Y en el referéndum, y cuando habla del referéndum mancomunado, dice que tiene que seguirse las mismas pautas del referéndum legislativo. Sí, que se presente. Yo nunca estuve a favor de esa tesis tuya. Pero bueno, más allá de eso. Pero por lo menos el tema es que Merino la llevó. Creo que fue Merino, si no me disculpo. Y la persona que llevó ese argumento al tribunal lo llevó. Y creo que, no sé si Walter Muñoz Céspedes era Walter, el doctor. Walter Céspedes, ajá. Sí. No sé si él fue diputado en ese entonces. No. No recuerdo. No, el fan. Pero bueno, alguien llevó ese argumento y el tribunal se pronunció sobre ese argumento. Ya. El tribunal dijo, no, aunque la ley diga que no, y nosotros interpretamos que como ese periodo es extraordinario, sí se puede. Correcto. Ronald Hernández nos pregunta, ¿por qué la ley de feriados de aquí no permite agregar nuevos días libres y cómo se puede cambiar eso, Lucho? No tenemos ley de feriados, número uno. Eso está en el Código de Trabajo. Ajá. Y no es tan así, digamos. No hay ninguna prohibición. Lo que ocurre es que cuando se propone crear un feriado nuevo, llega UCAEP, porque ahora dije el sector empresarial privado, y me dijo UCAEP, con nombres y apellidos. Okay. Llega UCAEP y dice, esto le resta competitividad al país y nos van a quebrar y toda la cosa. Entonces, lo que la Asamblea siempre termina haciendo es quitando un feriado y haciendo otro. Correcto. No hay ninguna prohibición legal ni constitucional para que tengamos la cantidad de feriados que tenemos y que ese es el número fijo.
es nada más una voluntad política de no crear más feriados, básicamente. Después, John Venegas nos deja una pregunta, pero que tendremos que contestar en otro momento porque no tenemos la lista. Dice, una lista de los principales desastres y posibles chorizos de este gobierno. Vamos a dejarla para el próximo episodio, para cuando regrese Luigi, mejor para que haya un buen video, porque él nos dice que quiere subirlo a TikTok. Que lo recortemos y lo enviamos a TikTok, exacto. Después, Don... Ok, un número de usuario que no puedo leer. Dice... Hace una pregunta sobre la unión de cantones. Él fue el que nos consultó la vez anterior y que Lucho se fue a revisar. Sobre este tema podemos decir como, bueno, ya es claro que se requiere una reforma legal para poder unificar cantones. Pero el dato curioso es que Mideplan sacó justamente a concurso recientemente para contratar a una empresa para hacer la revisión de una reacomodo en la organización administrativa territorial del país. Lucho está en otras, entonces no me está poniendo atención. Si te estoy poniendo atención, yo le dije a Mai que lo que me falta, digamos, y no me extrañaría que suceda es que presenten en el estudio, sí, en realidad tenemos que tener menos cantones y deberían ser estos y no los actuales que tenemos, pero que se les olvide que hay que hacer una reforma a la ley de división administrativa para permitir la reunificación de territorios. Eso fue lo que yo le dije. No me extrañaría, digamos, porque de nuevo, eso yo no lo conocía. En todo caso, esa ley, la ley de división administrativa territorial es muy vieja, al punto de que sigue hablando de los gobernadores provinciales. Correcto. La otra pregunta que nos hace es... O sea, que ya se me perdió. No. Nos preguntan, consulta, yo recuerdo que hace unos años habían cámaras de velocidad para algunas autopistas y se las habían quitado para habilitar, sería un proyecto de ley. No hace falta un proyecto de ley, Lucho. ¿Cuál es el tema? Eso se quitó por la sala, pero... No. A ver, eso empezó como un plan piloto y luego se quedó sin plata, entonces se suspendió. Eso sí se llevó a la sala y la sala no fue que lo anuló. La sala lo que dijo fue, en la multa por conducción temeraria, que es cuando uno maneja más de 120 kilómetros por hora, usted no puede multar el carro, tiene que multar el conductor, pero todo en el resto, usted puede multar el carro. Correcto. Entonces, llegó el gobierno de Carlos Alvarado, sacaron una licitación, un concurso, un contrato con una empresa, con un consorcio que iba a instalar casi que 200 cámaras de nuevo, cayó la pandemia y se acabó esa plata y no se pudo poner en marcha. No había plata para el proyecto. Llegó el gobierno de Chávez con Luis Amador. Luis Amador dijo, esto yo no lo voy a retomar, esto está enterrado. Lo echaron. Vino Batalla y Batalla dijo en junio, lo vamos a retomar. En una semana vamos a tener un cronograma. No he visto más noticias al respecto, así que tenemos que mandar a preguntar qué pasó con eso, porque sí hay una intención ahora de retomarlo. Correcto. Después, Ronald Hernández, no sé si es el mismo, es el otro, pero lo dejó en otra plataforma, dejó varias preguntas. De aprobarse la ley de extradición, ¿podría también ser una garantía de poder traer a gente que haya cometido crímenes tipo Figueres y haya huido del país para evadir la justicia? Lucho. Ahí hay una concepción errónea de qué es la extradición. Ahora, yo creo que, sí, pero no por las razones obvias. Muchos países tienen extradición recíproca. Como El Salvador. Entonces sí, pero eso nos afecta por nuestra ley de extradición. O sea, por la reforma. No. A ver, eso es más por un tema de reciprocidad. Es un tema de reciprocidad y es un tema político. Por ejemplo, nosotros negamos a El Salvador la extradición de unos costarricenses acusados de divulgación de secretos. Que es un delito de persecución política en El Salvador, es un acto de persecución política contra ellos, se los negamos. Entonces, cuando nosotros le mandamos a pedir a El Salvador a alguien recientemente, que era un tico, yo creo, no recuerdo, bueno, El Salvador dijo, no se lo voy a dar porque usted no tiene reciprocidad conmigo. Correcto, pero eso no va a cambiar si se aprueba la ley de extradición. Eso no va a cambiar si se aprueba esa reforma constitucional porque, de nuevo, en este caso El Salvador es para 2 delitos. Correcto. Ahora, la reforma lo que hace es que nosotros debemos ticos al extranjero. Nosotros podemos pedirle en este momento ticos que estén afuera que los traigan. Correcto. En el caso de Figueres... en este caso El Salvador fue que pidieron un salvadoreño, pero... En el caso de Figueres fue que nunca se hizo ninguna solicitud de traerlo al país, ni se presentó ninguna denuncia sobre ese tema. Y lo otro es que él tenía pasaporte... tienen pasaporte extranjero, europeo, comunitario, si no me equivoco. ¿Tiene nacionalidad europea?
creo que sí. Si no, como se quedó tanto tiempo en Suiza. Estoy casi seguro que sí. Pero por revisar. Interesante. O sea, si fuera ese caso, Entonces no se lo pueden traer, pero... Entonces, en ese caso no hubiese... O sea, bajo el... Digamos que sí, digamos que Figueres hubiese tenido nacionalidad suiza. Y primero que nada que hay que aclarar es que la justicia nunca le requirió a Figueres que... Él nunca se le pidió venir, correcto. Fue la Asamblea Legislativa la que lo pidió y él lo que dijo es, hagamos una videollamada y la Asamblea le dijo no. Pero no fue la justicia la que pidió que él fuera. No estábamos defendiendo a Figueres, pero hay que hablar con los hechos como son, porque si no, de nuevo, ya eso es una concepción que quedó en la mente de la gente. Yo sé de que Figueres evadió la justicia, pero la justicia no le requirió que viniera, digamos. Es español inmigrante, segunda generación. Y que hacía en Suiza. Bueno, pues tiene una nacionalidad española, europea. Correcto. Lo que le permitía estar en Suiza. Entonces ahí está ese lado. Pero sí, en este caso no hubiese aplicado. No, además, él es comunitario, la mamá de él era danesa estadounidense. Karen Olsen era danesa estadounidense. Entonces tenía que tener pasaporte comunitario, probablemente. Entonces en ese caso tampoco aplicaba. Pero bueno, igual nunca se le pidió regresar. En fin, y hay otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría reformar la moción de censura para que sirva de algo, Lucha? Yo lo hablaba con Maya antes de que grabáramos el podcast y yo le decía que a mí me parece que eso sí sería un cambio al sistema político muy grande, que no pasaría la jurisprudencia en la sala sobre las normas pétreas. Yo lo que le digo a Lucha es que las normas pétreas no existen y la sala se la inventó para un caso concreto y que la sostenga es una cuestión... A ver, como dijo, ¿quién fue? Lo que pasa es que la sala la argumentó bajo la lógica... No, en realidad sí, No, aquí yo me estoy autocorrigiendo. La sala la argumentó bajo la lógica de los derechos fundamentales. Ajá. Lo que pasa es que también metió temas como de cambios importantes en el tema de la reorganización o el funcionamiento del Estado. A mí, personalmente a mí me parece un cambio muy grande porque la moción de censura siempre ha sido un acto legislativo moral que no tiene repercusión para el Ejecutivo. Si ya hacemos esto, ya estamos casi quedando un brinco al sistema parlamentario. Si ya hacemos esto, cambiemos de sistema de una vez, mejor, más sencillo. Pero... Ahora, yo estaría de acuerdo, digamos, no tiene ninguna lógica que una moción de censura no tenga ningún efecto. Correcto. Y ahora, aquí hay algo que me faltó mencionar ahora. Si ustedes leen cómo respondió el gobierno de Figueres a la moción de censura Juan Diego Castro, a cómo respondió este gobierno, ustedes van a notar notables diferencias. O sea, es que hasta para responder hay que tener elegancia. Porque, a ver, Juan Diego Castro no renunció después de la moción de censura, renunció al tiempo. Poco después. Renunció poco después. Y por razones ajenas, digamos, ellas a la moción de censura. Por otros motivos. Exactamente. Correcto, pero bueno, la última consulta de esta semana es: ¿hay algún método legal en que el pueblo se pueda manifestar su descontento con el presidente y cargos públicos? La protesta en la calle es un método legal. Cargos públicos son alcaldes, porque existe el referéndum revocatorio. Hay referéndum revocatorio para alcaldes, ¿correcto? Ajá. Solo alcaldes, ¿verdad? Solo alcaldes, es el único que tiene referéndum revocatorio en este país, ni para diputados, ni para el presidente. Pero y lo otro es lo que llaman la democracia a la calle. Las protestas. Es lo que queda. Es lo que pasa hay. ahora, y aquí es que esto es absolutamente cierto, la protesta ciudadana quedó casi que extinta desde que la Asamblea Legislativa pasó la ley de huelgas. Pues yo no diría que la protesta ciudadana, diría la protesta sindical. Y Es no, que pero es que eran los sindicatos, no creo que eran los sindicatos los que hacían las convocatorias. quitaron los abusos que tenía. De nuevo, los sindicatos tienen plata para que si no te pagan el salario, cubras en lo que hacen en otros Yo países. creo que no están haciendo eso, ¿vos sabes? No lo están haciendo porque... O sea, la lógica de la cuota de afiliación al sindicato es crear el fondo de huelgas. Correcto. O sea, nos vamos a huelga y nosotros le garantizamos que aunque su patrón no le va a pagar, nosotros con ese fondo le pagamos a usted el salario. Le damos por estar en huelga. Por estar en huelga. Pero correcto. yo estoy seguro que no lo están haciendo. Ellos No lo están hacen. creando ese fondo. No, porque lo hacen para pagarse gollerías a sus directivos y ya. En fin. Pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores propuestas. Esta semana hubo varias. Algunas buenas y algunas malas. Muy interesante porque metieron un montón de reformas municipales. Melina Hoy, al parecer, estaba preparándose para el 25 de julio porque metió como 5 proyectos de los que probablemente va a ir a hablar en la sesión extraordinaria que se va a hacer por allá. Uno, muy extraño, pero es sobre el trámite municipal. Y lo que quiere es evitar que la Contraloría les rechace los presupuestos constantemente. O sea, reducir la posibilidad
Busca evitar las improbaciones por concepto de las transferencias al catastro nacional, aclarando que el 2% establecido en la ley 7509 es un mínimo y no un máximo, porque la Contraloría siempre te dice en los presupuestos, usted tiene que garantizar, usted me dice que va a tener un aumento de sus ingresos, tiene que decir de dónde viene ese aumento. Entonces, al parecer, ese es un motivo por el cual se rechazan muchos presupuestos municipales. Esto evita trata de evadir ese problema. Y dice, tiene una fecha límite para la publicación de presupuestos para la Contraloría y le define un plazo, simplificación de los requisitos que tienen que ser entregados a la Contraloría. Suena aburridísimo ese proyecto. Es un proyecto súper aburrido, pero lo que busca en el fondo es que la Contraloría deje de improbarle presupuestos a las municipalidades, lo cual es muy interesante porque Jordan Salas presentó uno para reformar el tema del impuesto del 5% sobre la venta y autoconsumo de cemento, que se va a las federaciones municipales, para que el traslado se haga únicamente a las municipalidades, a las federaciones de municipalidades del país que cuente con un presupuesto debidamente autorizado por la Contraloría General de la República. Al parecer, todo el mundo tiene problemas con la Contraloría, no solo el Poder Ejecutivo. Un proyecto interesante de Antonio Ortega, pero yo no creo que tenga un efecto real, es aumentar el tema del preaviso para personas que llevan mucho tiempo en una empresa y están por encima de los 55 años, es decir, cerca de la edad de jubilarse. Lo que hace es básicamente aumentar a 3 meses el preaviso en lugar de 1. Okay. El tema es que mucha gente la despiden y a esa edad ya es difícil colocarse de nuevo y queda en el limbo de no puedo pensionarme, pero esto no le va a resolver el tema porque lo hace es que te dan 3 meses. Te vas a despedir 3 meses antes. Exacto. O sea, igual, y si te pagarán 2 meses más, nada más. En fin. Fabricio Alvarado presentó un proyecto con el cual Lucho está de acuerdo. Y es para que las personas que tengan apremio corporal, es decir, que tengan que ser arrestados y ir a cárcel por atrasos en el pago de pensiones alimentarias, tengan, en lugar de que ir a la cárcel, que les aplique el monitoreo electrónico. Yo siempre he estado en contra del apremio corporal del arresto como medida por no pagar la pensión. A ver, él dice. A ver, y lo digo como una persona cuyo padre biológico no se hizo responsable de mí, o sea. Pero a ver, ¿de qué a nadie le sirve tener a la persona en la cárcel? No está generando plata tampoco por estar en la cárcel. ¿Te entendés? O sea, eso más bien no está contribuyendo al hacinamiento carcelario, etcétera, etcétera. Eso no le ayuda. Yo entiendo, digamos, que la concepción, la lógica de eso es una medida disuasoria, ¿verdad? Para que no se atrasen en el pago. Correcto. Pero a veces no es un tema de que se atrasen en el pago, a veces es un tema de que no tienen trabajo. Entonces dice, imagínate, dijo don Fabricio que con el monitoreo electrónico pueden tener actividad económica que permita cancelar el auxilio alimentario y que los beneficiarios alimentarios puedan tener calidad de vida. ¿Estás diciendo que estás de acuerdo con Fabricio Alvarado? No, y te voy a decir por qué. Porque estoy seguro que nadie va a contratar a una persona que anda con una tobillera electrónica. Eso es una buena observación. Tampoco, en ese caso tampoco puedo estar de acuerdo con ese proyecto, digamos. Entonces, ¿qué harías? Por último, no tengo respuesta a esa pregunta. Esta semana tuvimos un tema con el diputado Carlos Felipe García, que presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Este es el que habilita quién puede presentar acciones de inconstitucionalidad. El proyecto hace lo mismo que decía un proyecto que presentó el diputado Jorge Lengo hace ya tiempo, que ya está dictaminado, que ya fue revisado, que ya fue modificado incluso. Y entonces yo señalé en Twitter cuando publicamos el nuevo proyecto como esto es un desperdicio de recursos, esto ya pasó. El diputado me contactó muy amablemente y me dijo no sabía realmente que este proyecto estaba. La razón por la cual lo presenté fue porque me rechazaron una, entonces... Don Carlos Felipe, yo revisé su acción de inconstitucionalidad y no fue por eso que se la rechazaron. Se la rechazaron. Pero bueno, más allá del motivo del rechazo, lo cual yo le doy el margen de él realmente no sabía que había ya un proyecto en la corriente legislativa. Él no está en la comisión en la cual fue dictaminado, pero el proyecto iba con 15 firmas adicionales y sí había diputados que son miembros de la comisión que ya dictaminó el proyecto en esta misma materia que firmaron ese proyecto. Bueno, esta nueva iniciativa que fue don Dani Vargas de Liberación Nacional y la independiente ex Nueva República Gloria Navas.
Ellos sí El tienen proyecto de responsabilidad ahí. Dengo lo que fijó es 15 firmas para poner una... 10 eran, ¿no? 10, no eran 15. No, no eran creo que eran 15. 10. Eran una cantidad de firmas para poner una acción de inconstitucionalidad y que se la acepten por el hecho de ser diputado. El proyecto de Carlos Felipe es que solo baste con el hecho de ser diputado. El proyecto es innecesario porque el proyecto de Dengo está en el trámite de mociones de fondo 137. Entonces, don Carlos Felipe puede presentar una moción para bajarlo de 15 o 10 a 1 y no hay necesidad de hacer el trámite. Ahora, 10 es un número razonable, si no me equivoco. Sí. Y esas son las principales propuestas de esta semana. Estamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Y esperamos vernos la próxima semana. Haremos el esfuerzo. Haremos el esfuerzo para grabarnos de alguna forma. Y si no, nos escucharemos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y demás podcasts disponibles. Chau, chau. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.